5 años cuidando a mi esposa postrada en cama. 5 años en los que dejé todo, absolutamente todo, para cuidarla. Mi trabajo, mis amigos, mi vida entera. Y entonces, nuestro nuevo médico se acercó a mí, bajó la voz, miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie escuchara, y me dijo algo que me heló la sangre. Ella está perfectamente sana. Huya de ella. Volví a casa en shock, incapaz de procesar esas palabras. Esa noche fingí dormir en el sofá, a las 3 de la madrugada, mientras observaba a mi esposa por la rendija de la puerta. Vi algo que destrozó mi mundo entero. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, necesito contarles desde el principio. Todo comenzó hace 5 años, cuando Lorena empezó con los síntomas. Primero fueron mareos leves, después fatiga extrema, luego dolores en las piernas que la hacían llorar por las noches. Yo la abrazaba, le decía que todo estaría bien, que encontraríamos una solución. La llevé con el doctor Marcelo, nuestro médico de siempre, un hombre mayor de confianza que atendía a nuestra familia desde hace décadas, alguien en quien yo confiaba ciegamente. Los diagnósticos fueron devastadores. Una enfermedad degenerativa, rara, me dijo. Algo que atacaba su sistema nervioso, que debilitaba sus músculos, que eventualmente la dejaría sin poder caminar. No había cura, solo tratamientos paliativos carísimos y cuidados constantes. Recuerdo perfectamente el día que Lorena dejó de caminar. Fue un martes por la tarde. Intentó levantarse de la cama y sus piernas simplemente no respondieron. Se derrumbó en el piso llorando, gritando que no quería ser una carga para mí. La cargué en brazos, la llevé de vuelta a la cama y le prometí algo que creí con todo mi corazón. Nunca estarás sola, yo estaré aquí siempre. Y cumplí esa promesa. Cada día, cada hora, cada minuto. Renuncié a mi trabajo como ingeniero, un empleo que había construido durante 25 años, un salario de $4 mensuales que nos permitía vivir bien. Pero Lorena me necesitaba. Alguien tenía que estar con ella las 24 horas del día. Vendí mi auto. Era un sedán negro que había comprado apenas 2 años antes. Mi orgullo. Lo vendí por $12 para pagar los primeros meses de medicamentos. Después hipotequé la casa. $30 que se fueron en estudios, en tratamientos experimentales, en consultas con especialistas que llegaban de otras ciudades. Y el dinero seguía yéndose, y los ahorros seguían desapareciendo, y yo seguía vendiendo todo lo que tenía. Mis amigos dejaron de llamar. Al principio lo entendían, pero después se cansaron de mis cancelaciones constantes. Lo siento, Lorena tuvo una crisis. No puedo salir, ella me necesita. Tal vez otro día. Eventualmente, dejaron de invitarme. Mi hermana Brenda fue la única que insistió en quedarse cerca. Venía cada semana con comida, con ánimos, con abrazos que yo no sabía cuánto necesitaba. Jorge, te veo agotado, me decía. Tienes que cuidarte también. Pero yo no podía. ¿Cómo iba a pensar en mí? Cuando Lorena sufría tanto, si estás escuchando esto y conoces a alguien que ha sacrificado todo por otra persona, que ha desaparecido de la vida social, que siempre tiene una excusa para no salir, presta atención. A veces, lo que parece amor incondicional es algo mucho más oscuro. Mi rutina se volvió mecánica, automática, invariable. Despertar a las 6 de la mañana, preparar el desayuno especial que el doctor Marcelo había recomendado, avena sin azúcar, frutas blandas, té de hierbas, llevarle la bandeja a la cama, alimentarla con paciencia cuando sus manos temblaban demasiado para sostener la cuchara. Después venía el baño, cargarla hasta el sanitario, sostenerla mientras hacía sus necesidades, limpiarla, vestirla. Al principio, Lorena lloraba de vergüenza. No deberías tener que hacer esto. Soy una carga. Pero yo le decía que no importaba, que eso era el amor verdadero. Qué equivocado estaba sobre lo que significa el amor verdadero. Luego, los medicamentos. 10 pastillas diferentes en el desayuno, 8 en el almuerzo, 12 antes de dormir.
Yo llevaba un registro exhaustivo en un cuaderno. Horarios exactos, dosis precisas, reacciones anotadas. El doctor Marcelo revisaba ese cuaderno en cada consulta y siempre asentía aprobador, como si yo fuera un estudiante ejemplar. Las tardes eran para las terapias físicas. Masajeaba sus piernas durante 1 hora siguiendo los ejercicios que me habían enseñado. Movimientos circulares en las pantorrillas, presión suave en los muslos, estiramientos lentos de los tobillos. Lorena gemía de dolor, pero el doctor decía que era necesario para evitar la atrofia total. Por las noches, la peor parte, las crisis, llegaban sin aviso. De repente, Lorena empezaba a temblar violentamente. Sus ojos se ponían en blanco, su respiración se volvía errática. Yo corría a su lado, la sostenía. Le hablaba suave hasta que pasaba. A veces duraban 5 minutos, otras veces media hora. Después de cada crisis, ella quedaba exhausta, vulnerable, asustada. «No quiero morir, Jorge», me susurraba. «Tengo tanto miedo». Y yo la abrazaba. Le prometía que todo estaría bien, que yo no la dejaría ir. Dormía en el sofá para estar cerca si me necesitaba. 3, 4 horas por noche si tenía suerte. El resto del tiempo lo pasaba en vigilia, atento a cualquier sonido que viniera del dormitorio. Los vecinos me veían cada vez menos. Cuando salía al supermercado, volvía corriendo. 20 minutos máximo fuera de casa. Lorena tenía un timbre especial junto a la cama que podía presionar si me necesitaba. Varias veces sonó mientras yo estaba en la tienda, y regresé dejando el carrito a la mitad para encontrarla llorando, diciendo que había tenido miedo de estar sola. Pasaron los meses, los años. Yo envejecí de golpe. A los 46 años, cuando esto comenzó, todavía me veía joven. Ahora, a los 51, tengo canas completas, arrugas profundas y una espalda que me duele constantemente de tanto cargar a Lorena. Pero nunca me quejé, porque esto era lo que hacías cuando amabas a alguien de verdad. Te sacrificabas, dabas todo, y no pedías nada a cambio. Eso creía yo. Y aquí hay una lección que ojalá hubiera aprendido antes. El amor verdadero nunca te pide que te destruyas a ti mismo. Si alguien necesita que desaparezcas para que ellos estén bien, eso no es amor, es otra cosa. Hasta que el doctor Marcelo se jubiló. Nos avisó con un mes de anticipación. «Lamento dejarlos», dijo con lágrimas en los ojos, «pero ya no puedo más. La edad no perdona». Nos recomendó al doctor Martín, un especialista joven con excelente reputación. La primera consulta con el doctor Martín fue extraña desde el inicio. Revisó todos los expedientes de Lorena con una expresión que no supe interpretar. Hizo preguntas que el doctor Marcelo nunca había hecho. Pidió estudios nuevos, análisis de sangre completos, resonancias magnéticas. «Quiero asegurarme de que el tratamiento actual sea el correcto», explicó. 2 semanas después, me citó a solas en su consultorio. Y ahí fue cuando me dijo esas palabras que destruyeron mi realidad. «Jorge, su esposa está perfectamente sana». No podía creerle. Simplemente no podía. Le dije que estaba equivocado, que no conocía el caso como el doctor Marcelo, que llevaba apenas 2 semanas tratando a Lorena. Pero él se mantuvo firme. «He revisado cada estudio, cada análisis, cada radiografía de los últimos 5 años», me dijo con voz calmada pero seria. «No hay ninguna enfermedad degenerativa, no hay daño nervioso, no hay atrofia muscular real. Los estudios nuevos que ordené lo confirman. Su esposa puede caminar perfectamente». Abrió una carpeta frente a mí y empezó a mostrarme papeles llenos de términos médicos que no entendía completamente. Pero lo que sí entendí fueron sus palabras siguientes. «Los medicamentos que ella toma no son para ninguna enfermedad grave, son suplementos vitamínicos y ansiolíticos suaves. Nada que justifique el tratamiento que usted describe y los episodios que usted llama crisis. No hay evidencia médica de que sean reales». Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. «Eso es imposible»,
susurré. Yo la he visto sufrir, he visto sus temblores, su dolor, su debilidad. He cargado su cuerpo completamente inerte. El doctor Martín suspiró. Se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Jorge, he visto casos como este antes. No muchos, pero lo suficientes para reconocer el patrón. Su esposa sufre de algo, sí, pero no es físico, es psicológico. O bien ella realmente cree que está enferma, lo cual requiere tratamiento psiquiátrico inmediato. Hizo una pausa larga, incómoda, o está fingiendo deliberadamente. Y si es el segundo caso, usted necesita protegerse, necesita salir de esta situación. Me quedé en silencio, no había palabras. Toda mi realidad, todo en lo que había creído durante 5 años, se estaba desmoronando frente a mí. ¿El doctor Marcelo sabía esto? Pregunté con voz temblorosa. El doctor Martín dudó antes de responder. Revisé las notas del doctor Marcelo. Son inconsistentes. Algunos diagnósticos no tienen respaldo en los estudios. Algunas prescripciones son extrañas. No puedo decir con certeza qué sabía o qué no sabía, pero puedo decirle que ahora, con evidencia clara frente a usted, necesita tomar decisiones. Me extendió copias de todos los estudios nuevos. Llévese esto, consúltelo con quien quiera, pero por favor, Jorge, tenga cuidado. Si lo que sospecho es cierto, usted ha sido manipulado durante años, y las personas capaces de mantener una mentira así son peligrosas. Salí de ese consultorio como zombi, metí los papeles en mi mochila y conduje a casa sin pensar realmente en nada. Mi cerebro se había apagado. Era demasiado, demasiado grande, demasiado imposible. Cuando entré a la casa, Lorena estaba en la cama como siempre, la televisión encendida en un programa de cocina que le gustaba ver. Me escuchó llegar y volteó la cabeza con esa sonrisa débil que yo conocía tan bien. ¿Cómo te fue, amor? ¿Qué dijo el doctor? Martín, tuve que hacer un esfuerzo enorme para que mi voz sonara normal. Todo bien. Dice que sigamos con el tratamiento actual, que estás estable. Ella suspiró aliviada. Qué bueno. Me da miedo cuando cambian de doctor. Uno nunca sabe si el nuevo entenderá mi caso. Asentí. Le dije que iba a preparar el almuerzo. Fui a la cocina y me apoyé contra el refrigerador, respirando profundo, tratando de no colapsar. ¿Y si el doctor Martín tenía razón? ¿Y si todo esto era mentira? Pero, ¿cómo? ¿Cómo alguien podría fingir algo así durante 5 años? ¿Para qué? ¿Qué ganaba Lorena con esto? Preparé la comida en automático. Pollo hervido sin sal, verduras al vapor, arroz blanco, la dieta especial que supuestamente necesitaba. Se la llevé a la cama en la bandeja. La ayudé a incorporarse. Acomodé las almohadas detrás de su espalda. Mientras comía, yo la observaba. Realmente la observaba, buscando, no sé qué, señales de mentira, grietas en su actuación. Pero no vi nada diferente. Era la misma Lorena de siempre. Comía despacio, con cuidado. Cuando terminó, me agradeció con un beso en la mejilla. «Eres tan bueno conmigo», murmuró. «No sé qué haría sin ti». Esa noche no pude cenar. Le dije que me dolía el estómago. Me senté en el sofá mientras ella veía televisión desde la cama. Cada sonido que hacía, cada movimiento, cada palabra, lo analicé, buscando algo, lo que fuera, que confirmara o negara lo que el doctor Martín había dicho. A las 10 de la noche le di sus medicamentos. Ella se los tomó todos, uno por uno, con sorbos de agua. Luego me pidió que le masajeara las piernas porque sentía calambres. Lo hice como todas las noches. Mis manos conocían cada centímetro de sus piernas, y mientras las tocaba, pensé en las palabras del doctor. No hay atrofia muscular real, pero sus piernas se sentían débiles, delgadas. ¿O siempre habían sido así y yo solo estaba viendo lo que quería ver? ¿Estás bien, Jorge?, preguntó Lorena de repente. Te noto distraído. Estoy cansado, respondí. Solo eso. Ella extendió su mano y acarició mi mejilla. Duerme bien esta noche. Yo estaré bien. No te preocupes por mí. Me quedé en el sofá acostado, con la luz apagada. Lorena se durmió rápido.
Escuché su respiración volverse lenta y profunda, pero yo no pude cerrar los ojos. Las palabras del doctor Martín resonaban en mi cabeza una y otra vez. Huya de ella. Huir de Lorena, de la mujer con la que llevaba casado 16 años, de la persona a la que había dedicado cada minuto de los últimos 5 años. Era absurdo, imposible. Tenía que haber una explicación. Tal vez el doctor Martín era quien estaba equivocado. Tal vez los estudios nuevos estaban mal hechos. Tal vez, a las 3 de la madrugada, escuché un ruido, un crujido suave, como cuando alguien se mueve en la cama. Después otro y otro. Me incorporé apenas en el sofá, sin hacer ruido. Desde donde estaba podía ver la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta, como siempre la dejábamos para que yo pudiera escuchar si Lorena me necesitaba durante la noche. Hubo más ruido, un sonido de sábanas moviéndose. Luego, pasos, pasos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me levanté del sofá con todo el cuidado del mundo. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Caminé descalzo hacia la puerta del dormitorio, casi sin respirar. Me asomé por la rendilla y vi a mi esposa de pie, completamente de pie, junto a la cama, estirando los brazos por encima de su cabeza, como alguien que acaba de despertar de una siesta reconfortante. No estaba temblando, no estaba débil, no se sostenía de nada. Caminó hacia el tocador, caminó con pasos normales, seguros, sin el menor rastro de la debilidad que supuestamente la había mantenido en cama durante 5 años. Se agachó detrás del mueble y sacó algo, un teléfono celular, uno que yo nunca había visto. Lo encendió. La luz de la pantalla iluminó su rostro, y entonces sonrió, una sonrisa que nunca le había visto, amplia, satisfecha, casi cruel. Marcó un número, se llevó el teléfono al oído y habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo escuchara. Sí, soy yo. Está dormido. Una pausa. No, todo sigue perfecto. El idiota no sospecha nada. Mis piernas casi cedieron. Tuve que sostenerme del marco de la puerta. Lorena se rió, una risa suave, casi musical. ¿Cuánto tiempo más? No sé. Hasta que consiga lo que quiero. La casa ya casi está a mi nombre. Solo falta que firme un par de papeles más. Sentí náuseas, frío, un frío que me recorría desde la cabeza hasta los pies. Tranquila, Marisela. He manejado esto durante 5 años. No voy a arruinarlo ahora. Marichela, su mejor amiga, la mujer que venía a visitarla cada mes, que lloraba junto a ella, que me decía lo afortunada que era Lorena de tener un esposo como yo. Sí, ya sé. El doctor Marcelo fue un regalo del cielo. Ese viejo se tragó cada palabra que le dije, y Jorge, pobrecito, es tan bueno, tan ingenuo, hace todo lo que le pido. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. Cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. Sentía que mis piernas no me respondían, que el mundo se inclinaba, que nada era real. Volví al sofá y me acosté exactamente como estaba antes, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Escuché cuando Lorena colgó el teléfono. Escuché sus pasos acercándose a la puerta del dormitorio. Hubo un silencio largo. Ella estaba observándome, asegurándose de que yo seguía dormido. Mantuve mi respiración lenta, profunda, regular, como si nada en el mundo me perturbara, como si no acabara de descubrir que mi vida entera era una mentira. Finalmente, escuché cómo regresaba a la cama. El crujido del colchón cuando se acostó, el susurro de las sábanas acomodándose sobre su cuerpo, y yo me quedé ahí, en la oscuridad, con los ojos cerrados, procesando lo que acababa de ver, lo que acababa de escuchar. El doctor Martín tenía razón, toda la razón del mundo. Lorena estaba fingiendo, todo, cada gemido, cada llanto, cada crisis, cada momento de debilidad. 5 años de mi vida, 5 años de sacrificio, de amor, de entrega absoluta, todo basado en una mentira monstruosa. Pero, ¿por qué? ¿Solo para conseguir la casa? Eso era todo. Dinero, propiedad. No. Tenía que haber más.
Nadie mantenía una farsa así solo por una casa. Había algo más profundo, más retorcido, y yo necesitaba descubrir qué era antes de hacer cualquier cosa, porque ahora entendía algo fundamental. Si Lorena era capaz de mentirme durante 5 años, de ver cómo yo me destruía poco a poco para cuidarla, de manipularme con tal frialdad, entonces era peligrosa, mucho más peligrosa de lo que yo había imaginado. No podía confrontarla todavía, no sin evidencia, no sin un plan. Así que esa noche no dormí. Me quedé despierto en el sofá, planeando, pensando, tratando de recordar cada detalle de los últimos 5 años con nuevos ojos. Y aquí quiero detenerme un momento, porque sé que muchos de ustedes están pensando, ¿cómo es posible que no se diera cuenta antes? ¿Cómo puede alguien ser tan ciego? La respuesta es simple y aterradora al mismo tiempo. Cuando amas a alguien, cuando confías completamente, no buscas señales de engaño, no cuestionas, no dudas. Y los manipuladores lo saben. Usan tu bondad como un arma contra ti. Si alguna vez sientes que estás dando todo y la otra persona solo toma, si sientes que tu vida se ha reducido a servir a alguien más, detente, cuestiona, porque el amor no debería sentirse como una prisión. Cuando amaneció, me levanté como todos los días. Preparé el desayuno. Entré al dormitorio con la bandeja. Lorena estaba en la cama, exactamente como la había dejado la noche anterior, con esa expresión de fragilidad que ahora me revolvía el estómago. «Buenos días, amor», me dijo con voz débil. «¿Dormiste bien?» «Como siempre», respondí con una sonrisa que me dolió físicamente hacer. Le di de comer, le ayudé a ir al baño, le di sus medicamentos, hice todo exactamente igual que siempre, mientras por dentro sentía que me estaba desintegrando. Cuando terminamos con la rutina de la mañana, le dije que necesitaba salir al supermercado. Ella asintió. Me pidió que no tardara mucho. Le prometí que volvería pronto, pero no fui al supermercado. Fui al banco. Necesitaba saber cuánto dinero teníamos, cuánto había gastado realmente en los últimos 5 años, y sobre todo, necesitaba revisar si había movimientos que yo desconociera. El ejecutivo del banco me recibió con la amabilidad de siempre. Le pedí un estado de cuenta completo de los últimos 5 años. Me miró extrañado, pero lo procesó sin hacer preguntas. Me senté en la sala de espera y revisé los papeles línea por línea, retiro por retiro, depósito por depósito. Y ahí estaba la evidencia. Durante los últimos 5 años, yo había retirado aproximadamente $100 para gastos médicos. Era una cantidad brutal que me había obligado a hipotecar la casa, a vender todo lo que tenía de valor, a vivir en la pobreza. Pero según estos estados de cuenta, Lorena había hecho transferencias que yo nunca autoricé, pequeñas cantidades, 2 o 3 veces al mes, siempre menos de $1 para no levantar sospechas, a una cuenta que no reconocí. Sumé mentalmente. En 5 años, esas transferencias sumaban casi $40. 40,000 dólares que habían salido de nuestra cuenta conjunta sin que yo lo supiera. Le pregunté al ejecutivo si podía rastrear a quién pertenecía la cuenta de destino. Me dijo que necesitaba una orden judicial para eso, pero que podía ver que era una cuenta del mismo banco, registrada hace 6 años. 6 años. Un año antes de que Lorena enfermara. Esto no había sido improvisado. Esto había sido planeado con tiempo, con cuidado, con una frialdad que me hacía temblar. Salí del banco con los papeles en la mano y no supe a dónde ir. No podía volver a casa todavía, no podía enfrentarla. Necesitaba pensar. Manejé sin rumbo durante 1 hora. Finalmente terminé en el estacionamiento de una cafetería. Me quedé ahí sentado, mirando el volante, tratando de respirar. Mi teléfono sonó. Era Lorena. «¿Dónde estás, amor? Dijiste que ibas al supermercado. Ya pasó mucho tiempo». Su voz sonaba preocupada, asustada, incluso. «Perdón, cariño. Había mucha fila. Ya voy de regreso. Date prisa, por favor. Me siento muy sola y creo que me va a dar una crisis».
Una crisis. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? ¿Cuántas veces había dejado todo para correr a su lado? ¿Cuántas veces había sentido ese terror de llegar tarde, de que algo terrible pasara mientras yo no estaba? Y todo era mentira. Ya voy, dije, y colgué, pero no me moví del estacionamiento. Me quedé ahí otros 15 minutos, dejándola esperar, dejándola preocuparse. Cuando finalmente llegué a casa, Lorena estaba llorando en la cama. ¿Por qué tardaste tanto?, sollozó. Tuve tanto miedo. Sentí que me iba a desmayar y tú no estabas. Me senté a su lado. Le acaricié el cabello. Le dije que lo sentía, que había tráfico. Y mientras lo hacía, la observaba. Estudiaba cada gesto, cada lágrima, cada temblor en su voz. Era buena, muy buena. Si no hubiera visto lo que vi anoche, si no hubiera escuchado esa conversación telefónica, habría creído cada segundo de esta actuación. Los siguientes días fueron una tortura. Mantener la normalidad, mientras por dentro me consumía la rabia y el dolor. Seguir cuidándola, alimentándola, bañándola, mientras sabía que todo era una farsa grotesca. Pero necesitaba más evidencia. Necesitaba entender el panorama completo antes de actuar. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Pequeños detalles que no encajaban, como el hecho de que Lorena nunca tenía crisis cuando había visitas, solo cuando estábamos solos, o como sus dolores siempre mejoraban justo después de que yo hacía algo que ella quería. Una noche, después de darle sus medicamentos, tomé las cajas y las llevé al baño. Las fotografié todas, cada nombre, cada dosis, cada indicación. Al día siguiente, mientras ella dormía su siesta obligatoria, busqué en internet. Vitamina D complejo B, magnesio, ansiolítico suave, nada que requiriera receta médica complicada, nada que costara los $2 mensuales que supuestamente pagábamos. ¿A dónde iba ese dinero? Entonces revisé nuestros recibos médicos, los que Lorena guardaba en un archivero especial, facturas del doctor Marcelo, facturas de laboratorios, facturas de estudios. Había algo extraño en las fechas. Algunos estudios aparecían facturados 2 veces. Otros tenían montos diferentes cada vez. Tomé fotos de todo con mi celular. Documenté cada inconsistencia. También empecé a fingir que salía. Pero regresaba temprano. Estacionaba el auto a una cuadra de la casa y volvía caminando, entrando por la puerta trasera lo más silencioso posible. La primera vez que lo hice, escuché a Lorena hablando por teléfono. Otra vez, ese celular que yo no conocía. No sé cuánto tiempo más podré sostener esto. Jorge está raro últimamente. Me pegué a la pared del pasillo, conteniendo la respiración. No creo que sepa nada. Pero está más callado. Me mira diferente. Una pausa. Marichela, ya sé, pero tengo miedo. Si descubre algo antes de que firme los papeles de la casa. Otra pausa más larga. Tienes razón. Solo un mes más. En cuanto tenga la propiedad a mi nombre, puede empezar a mejorar milagrosamente. Y después, bueno, ya veremos. Sentí que la sangre me hervía. Tuve que apretar los puños hasta clavarme las uñas en las palmas para no entrar ahí y gritarle todo lo que sabía. Pero me contuve, porque entendía algo crucial. Esto no era solo sobre dinero o propiedad. Esto era sobre control, sobre poder, sobre tenerme exactamente donde ella quería, haciendo exactamente lo que ella necesitaba. Y yo había sido el tonto perfecto. Salí de la casa por donde había entrado. Volví al auto, manejé a la vuelta de la manzana, estacioné en nuestro lugar de siempre y entré por la puerta principal haciendo ruido como siempre. Ya llegué, amor, grité desde la entrada. ¡Qué bueno!, respondió su voz débil desde el dormitorio. Te extrañé. Esa noche, mientras le preparaba la cena, mi hermana Brenda me llamó. Jorge, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar mañana? ¿Pasó algo? Solo necesito hablar contigo a solas. Es importante. Algo en su tono me puso nervioso. Está bien. Ven mañana a las 3. Lorena estará durmiendo su siesta. Cuando colgué, Lorena me preguntó quién era. Brenda. Quiere venir a visitarte mañana. Lorena hizo una mueca.
¿Tiene que ser mañana? Ya sabes cómo me cansan las visitas. Le dije que Brenda solo vendría un momento, que no se preocupara. Ella suspiró, como si fuera un gran sacrificio, como si recibir a mi hermana fuera una carga insoportable para su delicado estado de salud. Qué irónica era toda esta situación. Durante 5 años, yo había limitado las visitas para no cansar a Lorena. Había alejado a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo, porque supuestamente ella necesitaba paz y tranquilidad. Ahora entendía la verdad. Lorena no quería visitas porque las visitas hacían más difícil mantener su actuación. Era agotador fingir estar enferma durante horas, más fácil mantenerme aislado, controlado, dependiente solo de ella. Este es un patrón clásico de manipulación, y quiero que lo reconozcan. El aislamiento. Separarte de tu red de apoyo. Hacer que dependas emocionalmente de una sola persona. Si alguien en tu vida te aleja de tu familia y amigos, aunque sea con excusas que parecen razonables, presta atención. Al día siguiente, Brenda llegó exactamente a las 3. La hice pasar a la cocina. Lorena estaba en el dormitorio con la puerta cerrada, supuestamente durmiendo. Mi hermana se veía nerviosa. Tenía una carpeta en las manos que apretaba con fuerza. Jorge, necesito mostrarte algo, y por favor, no te enojes conmigo. Me senté frente a ella, con el corazón ya acelerado. ¿Qué pasa, Brenda? Ella abrió la carpeta y sacó varias fotografías impresas. Las puso sobre la mesa frente a mí. Eran fotos de Lorena, en diferentes lugares, en un café, en un centro comercial, caminando por la calle con bolsas de compras, caminando perfectamente normal, sin ayuda, sin debilidad. ¿Dónde conseguiste esto?, pregunté con voz temblorosa. Hace 3 meses contraté un investigador privado, admitió Brenda con los ojos llenos de lágrimas. Jorge, perdóname, sé que suena horrible, sé que invadí su privacidad, pero no podía seguir viendo cómo te destruías por ella. Algo no me cuadraba. Nunca me cuadró. Miré las fotos con las manos temblorosas. Había fechas y horas en cada una, todas tomadas durante momentos en que se suponía que Lorena estaba en cama, demasiado débil para moverse. Una foto de hace 2 meses. Lorena en un restaurante elegante, riendo con una mujer que reconocí, Marisela. Otra de hace 6 semanas. Lorena saliendo de un salón de belleza. Otra más reciente, de hace 2 semanas. Lorena en la entrada de un banco. El mismo banco donde yo había revisado nuestras cuentas. Hay más, dijo Brenda con voz quebrada. El investigador la siguió durante 2 meses. Ella sale de la casa aproximadamente 3 veces por semana, siempre cuando tú vas al supermercado o a hacer mandados. Tiene rutina, sabe exactamente cuánto tiempo tiene antes de que regreses. Sentí que no podía respirar. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque no estaba segura de cómo reaccionarías, porque temía que no me creyeras, porque necesitaba tener evidencia sólida antes de destrozar tu mundo así. Brenda me tomó la mano. Jorge, tu esposa te está engañando. No sé exactamente por qué o para qué, pero te está usando, y yo no podía quedarme callada más tiempo. Le conté todo, lo que el doctor Martín me había dicho, lo que vi esa madrugada, la conversación telefónica, los movimientos bancarios sospechosos. Todo salió de mí como un torrente. Brenda lloró mientras me escuchaba. Tenemos que hacer algo, dijo finalmente. No puedes seguir viviendo así. Esto es abuso, Jorge. Es abuso económico, emocional, psicológico. Lo sé. Pero necesito más evidencia. Necesito entender todo antes de confrontarla. Si ella ha planeado esto durante tanto tiempo, seguro tiene respaldos. Seguro tiene manera de voltear la situación. Brenda asintió. El investigador puede seguir trabajando. Podemos documentar todo, sus salidas, sus encuentros, sus movimientos. También podemos investigar a Marisela, ver qué papel juega en todo esto. Le dije que sí, que continuara, que yo mientras tanto seguiría fingiendo normalidad, recopilando evidencia desde adentro. Brenda se fue media hora después. Antes de irse, me abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, hermano. Vas a salir de esto. Cuando entré al dormitorio, Lorena estaba despierta,
mirándome con expresión curiosa. ¿Qué quería Brenda? Solo saludar. Traerte esto. Le mostré una bolsa de frutas que mi hermana había traído como pretexto. Lorena miró la bolsa con desinterés. ¡Qué linda! Salúdala de mi parte la próxima vez. Esa noche revisé toda la casa mientras Lorena dormía. Busqué en lugares donde nunca antes había buscado, porque no tenía razón para desconfiar. En el closet de Lorena, detrás de cajas de zapatos que supuestamente ya no usaba, encontré ropa. Ropa que no conocía, vestidos elegantes, blusas caras, zapatos de tacón sin estrenar. ¿Cuándo había comprado todo esto? ¿Con qué dinero? Seguí buscando. Debajo del colchón, en su lado de la cama, había un sobremanila. Lo saqué con cuidado. Adentro había documentos. Documentos de transferencia de propiedad de la casa. A nombre de Lorena, únicamente. Ya casi completos. Solo faltaban 2 firmas, la mía y la de un notario. También había un borrador de carta, escrita a mano con la letra de Lorena. Querido Jorge, cuando leas esto ya me habré ido. Necesito empezar una vida nueva, lejos de la enfermedad que me ha consumido estos años. Sé que no lo entenderás, pero necesito hacerlo. La casa es lo único que te pido. Después de todo lo que sacrificaste por mí, merezco al menos eso. No me busques. Por favor, respeta mi decisión. Leí esa carta 3 veces. El plan estaba claro ahora. Primero, conseguir la casa a su nombre. Después, recuperarse milagrosamente y desaparecer. Dejarme sin nada, sin casa, sin ahorros, sin dignidad y seguramente con una montaña de deudas que ella había acumulado a mi nombre. Guardé todo exactamente como estaba. Tomé fotos de cada documento con mi celular. Los siguientes días investigué más. Revisé viejos correos electrónicos en la computadora que compartíamos. Lorena pensaba que yo no sabía su contraseña, pero la había visto escribirla cientos de veces. Encontré correos entre ella y Marisela que databan de hace 6 años, antes de la supuesta enfermedad. En uno de ellos, Marisela escribía: ¿estás segura de que esto funcionará? Es mucho tiempo para fingir. Y Lorena respondía: Jorge es predecible, bondadoso hasta el punto de ser tonto. Va a funcionar. Solo necesito paciencia. Otro correo de hace 4 años. El doctor Marcelo se está enamorando de mí. Es perfecto. Firmará lo que sea que le ponga enfrente. Y la respuesta de Marisela: eres brillante, malvada, pero brillante. Había más, mucho más. Un historial completo de manipulación, de planificación fría y calculada. También encontré correos con un abogado que no conocía, discutiendo cómo maximizar sus ganancias en un eventual divorcio, cómo asegurarse de quedarse con la casa, cómo presentarse como la víctima de un matrimonio difícil donde ella había estado enferma y yo supuestamente había sido negligente. Todo al revés, todo volteado. Ella planeaba no solo robarme todo, sino también destruir mi reputación. Imprimí cada correo, los guardé en una carpeta que escondí en el auto. Una semana después del descubrimiento, recibí una llamada del doctor Marcelo. Me pidió que fuera a verlo. Dijo que era urgente, que necesitaba hablar conmigo sobre Lorena. Fui a su casa. Él ya no tenía consultorio, estaba retirado. Vivía en una casa modesta, en las afueras de la ciudad. Me abrió la puerta con aspecto demacrado. Había envejecido 10 años en los meses desde que lo vi por última vez. Jorge, siéntate, por favor. Necesito decirte algo que debí decirte hace años. Me senté, esperando. El doctor Marcelo se cubrió el rostro con las manos. Lorena nunca estuvo enferma. Nunca. Todo fue mentira. Y yo fui cómplice. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio de que alguien más confirmara la verdad. Rabia de que este hombre, este supuesto profesional, hubiera participado en la destrucción de mi vida. ¿Por qué?, pregunté con voz dura. Porque fui un viejo tonto y enamorado, admitió con lágrimas en los ojos. Lorena vino a mi consultorio hace 6 años, sola. Me dijo que necesitaba mi ayuda, que tenía problemas económicos, que su esposo, tú, eras bueno pero ingenuo, y que necesitaba asegurar su futuro. Continuó hablando.
confesando todo, cómo Lorena lo sedujo, cómo lo convenció de falsificar diagnósticos, cómo él, solitario y halagado por la atención de una mujer más joven, accedió a todo. Nunca pensé que duraría tanto tiempo. Pensé que serían meses, tal vez un año, pero pasaron 5 años y tú seguías ahí, sacrificándote, destruyéndote, y yo no podía detenerlo. Estaba demasiado involucrado, demasiado comprometido. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque el doctor Martín me llamó, me confrontó, me dijo que sabía que algo estaba mal con los expedientes de Lorena. Me amenazó con reportarme al colegio médico si no confesaba. Se limpió las lágrimas. Y porque mi conciencia no me deja dormir, he enfermado de verdad por la culpa. No me queda mucho tiempo de vida, Jorge, y necesito enmendar aunque sea un poco el daño que causé. Me extendió una carpeta. Aquí está todo, mis notas reales, los diagnósticos falsos que hice, copias de las conversaciones que tuve con Lorena, todo lo que necesitas para probar la verdad. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Salí de la casa del doctor Marcelo con la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Era la llave para desenmascarar toda la mentira. Era mi libertad puesta en papel, pero algo dentro de mí se había roto de una manera que no sabía que era posible. No era solo la traición de Lorena, era la traición de un médico en quien había confiado ciegamente. Era entender que durante 5 años, mientras yo me sacrificaba hasta el punto de destruirme, ellos dos se reían de mí a mis espaldas. Manejé durante horas sin rumbo fijo. Terminé en un mirador en las afueras de la ciudad, viendo el atardecer. Y ahí, solo en mi auto, me permití llorar por primera vez desde que todo esto comenzó. Lloré por los 5 años perdidos, por el trabajo que amaba y que nunca recuperaría, por los amigos que se alejaron, por el hombre que era antes y que ya no existía, por la confianza que nunca volvería a tener en nadie. Pero también lloré de alivio, porque finalmente tenía pruebas, porque finalmente podía empezar a planear mi salida de esta pesadilla. Cuando llegué a casa, eran casi las 9 de la noche. Lorena estaba furiosa. ¿Dónde estabas? Han pasado horas. No contestabas el teléfono. Tuve una crisis terrible y estaba sola. Miré alrededor del dormitorio. Todo estaba en perfecto orden. Ninguna señal de crisis, ningún desastre. Solo Lorena en la cama, con el cabello perfectamente peinado, maquillaje fresco que definitivamente no tenía cuando salí esa mañana. Tuve que hacer algunos trámites, respondí con calma. ¿Qué trámites? Nunca me dijiste nada. Cosas del banco. Nada importante. Ella me estudió con los ojos entrecerrados. Podía ver su mente trabajando, tratando de descifrar si sabía algo, si sospechaba. ¿Estás seguro de que todo está bien, Jorge? Has estado muy raro últimamente. Estoy cansado, Lorena. Solo eso. 5 años cuidándote sin descanso. Cualquiera estaría cansado. Vi cómo su expresión se suavizaba, cómo activaba el modo manipulación. Lo sé, mi amor, y no sabes cuánto me duele ser una carga para ti. A veces pienso que estarías mejor sin mí. Antes esas palabras me habrían destrozado. Habría corrido a abrazarla, a decirle que nunca dijera eso, que ella era mi vida. Ahora solo sentía asco. No digas eso, respondí mecánicamente. Voy a preparar la cena. En la cocina, mientras cocinaba, llamé a Brenda. Necesito un abogado, el mejor abogado de divorcios que puedas encontrar, y necesito que sea discreto. Ya me estoy encargando, respondió ella. Tengo una reunión programada para ti pasado mañana. Se llama Omar Vega. Es famoso por casos complicados. Le conté por encima la situación y está muy interesado. Gracias, Brenda. No sé qué haría sin ti. Eso es lo que hacen los hermanos. Nos cuidamos mutuamente. 2 días después, me reuní con Omar en su oficina del centro. Era un hombre de unos 50 años, de mirada afilada e inteligente. Le mostré todo, las fotos del investigador privado, los documentos del doctor Marcelo, los correos electrónicos, los estados de cuenta bancarios, los documentos de transferencia de propiedad que encontré escondidos. Omar revisó todo con atención meticulosa. Cuando terminó, se reclinó en su silla
y silbó bajito. Esto es uno de los casos de fraude matrimonial más elaborados que he visto. Su esposa no solo lo engañó emocionalmente, cometió fraude financiero, conspiración con un profesional médico, falsificación de documentos. Esto va más allá del divorcio, Jorge. Esto podría ser criminal. No quiero venganza, dije cansado. Solo quiero salir. Quiero recuperar lo que es mío y seguir con mi vida. Entiendo. Pero necesita protegerse legalmente. Esta mujer es peligrosa. Cuando descubra que usted sabe la verdad, podría hacer cualquier cosa. Omar me explicó el plan. Primero, asegurar todas las cuentas bancarias. Segundo, reunir aún más evidencia. Tercero, presentar una demanda de divorcio con todas las pruebas adjuntas. Cuarto, solicitar una orden de restricción si era necesario. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si trabajamos rápido, 2 semanas para tener todo listo. Pero Jorge, necesito que mientras tanto continúe actuando normal. No puede dar señales de que sabe algo. Si ella sospecha, podría destruir evidencia o transferir el dinero que todavía tiene acceso. Asentí. 2 semanas más de fingir. 2 semanas más de cuidar a la mujer que había destruido mi vida. 2 semanas más de aguantar. Pero tenía un objetivo ahora. Un final a la vista. Durante esos días, seguí mi rutina como siempre. Pero también investigué más profundo. Llamé a la compañía de seguros médicos para revisar todos los reclamos hechos a nombre de Lorena en los últimos 5 años. La representante me dijo que habían pagado más de $200 en tratamientos y medicamentos. $200 por una enfermedad que no existía. ¿Puedo obtener un desglose detallado de todos esos pagos?, pregunté. Por supuesto, señor. Se lo envío por correo electrónico hoy mismo. Cuando recibí el documento, pasé horas revisándolo. Muchos de los tratamientos nunca se realizaron. Muchos de los medicamentos nunca se compraron. El dinero había sido desviado a través de clínicas fantasma y recetas falsificadas. El doctor Marcelo había sido más que un cómplice romántico. Había sido socio financiero en este fraude. También contraté a un contador forense que Omar me recomendó. Le di acceso a todas nuestras cuentas. En 3 días me entregó un reporte devastador. Lorena había estado robando sistemáticamente. No solo las transferencias que yo había descubierto, había más. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre que yo desconocía. Préstamos personales que nunca autoricé. Todo sumaba más de $180 en deudas que yo supuestamente debía. ¿Cómo es posible que hiciera todo esto sin mi firma?, pregunté al contador. Falsificación. Y probablemente tuvo ayuda de alguien con acceso a documentos legales. Necesitará reportar esto a las autoridades. Omar estaba en lo cierto. Esto era criminal. Una semana antes de que presentáramos la demanda de divorcio, Lorena me sorprendió con algo. Jorge, necesito que firmes estos papeles, me dijo una tarde, extendiéndome documentos que reconocí inmediatamente. Los papeles de transferencia de propiedad. El abogado dice que es mejor tener la casa solo a mi nombre por temas de impuestos y del seguro médico. Dicen que así podemos calificar para más ayuda gubernamental. Me quedé mirando los papeles, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. ¿Qué abogado?, pregunté con calma fingida. Uno que Marisela me recomendó. Es especialista en casos médicos complicados. Por supuesto. Marisela, déjame leerlos primero, dije. Son muchas páginas. Vi el pánico brevemente en sus ojos, pero se recuperó rápido. Claro, amor. Pero el abogado dice que necesita los papeles firmados esta semana. Es urgente para procesar la ayuda. Lo entiendo. Los reviso esta noche y hablamos mañana. Esa noche le tomé fotos a cada página, se las envié a Omar. Él respondió en minutos. No firme nada. Estos documentos no solo le quitan la casa, también lo hacen responsable de todas las deudas médicas futuras. Es una trampa legal perfecta. Al día siguiente, le dije a Lorena que necesitaba que mi propio abogado revisara los papeles antes de firmar. Ella trató de convencerme de que no era necesario, que confiara en ella, que solo la estaba lastimando con mi desconfianza. Usó cada táctica que conocía,
Lloró, me gritó, fingió una crisis. Me dijo que la estaba matando con mi falta de fe. Me mantuve firme. No voy a firmar nada sin que un abogado lo revise. Si realmente es solo por impuestos, no habrá problema en que alguien más lo confirme. Lorena no me habló durante 2 días después de eso. Me daba la espalda cuando entraba al cuarto. Rechazaba la comida que le preparaba. Actuaba como si yo fuera el villano. Y yo la dejaba, porque sabía que en menos de una semana todo terminaría. Brenda vino a visitarme el día antes de presentar la demanda. ¿Estás listo?, me preguntó. Más que listo. ¿Tienes miedo de cómo reaccionará? Tengo miedo, admití, pero también estoy agotado. 5 años de vivir una mentira. Necesito que termine. Terminará. Y después de esto podrás empezar a sanar. Me abrazó fuerte. Esa noche, la última noche antes de que todo explotara, me quedé despierto mirando el techo, pensando en el hombre que era hace 5 años. Un ingeniero exitoso, con amigos, con planes, con vida propia. Lorena me había robado más que dinero. Me había robado mi tiempo, mi juventud, mi confianza, mi dignidad. Pero no me robaría mi futuro. A las 3 de la madrugada escuché los sonidos familiares. Lorena levantándose, caminando, hablando por teléfono con Marisela. Ya casi lo tengo convencido de firmar. Sí, es más terco de lo que pensé. No sospecha nada real. Solo está siendo difícil. 1 semana más, máximo 2, y todo será mío. Me levanté del sofá esa madrugada y caminé hasta la puerta del dormitorio. Esta vez no me escondí. Abrí completamente la puerta y encendí la luz. Lorena estaba de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano, completamente paralizada. Nuestras miradas se encontraron. Vi el pánico en sus ojos. Vi cómo su cerebro trabajaba a 1000 por hora buscando una explicación, una excusa, cualquier cosa. Te llamo después, susurró al teléfono y colgó. Nos quedamos ahí mirándonos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Jorge, esto no es lo que parece, comenzó, y su voz ya estaba tomando ese tono débil y tembloroso que conocía tan bien. No, dije con firmeza. No voy a escuchar más mentiras. Vi cómo sus piernas comenzaban a temblar, cómo se llevaba una mano al pecho, cómo su respiración se volvía agitada. Estaba iniciando una de sus crisis, una de sus actuaciones perfectas, pero esta vez no corrí a sostenerla. Esta vez solo me quedé ahí, observándola. Me duele el pecho, jadeó dejándose caer contra la pared. Jorge, por favor, necesito mis pastillas. Creo que me va a dar un ataque. Tus pastillas son solo vitaminas, Lorena. No te va a dar ningún ataque porque no tienes ninguna enfermedad. La vi palidecer de verdad esta vez. No de enfermedad, sino de miedo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás cansado? ¿No sabes lo que dices? Sé exactamente lo que digo. Sé que nunca estuviste enferma. Sé todo sobre tu plan con Marisela y el doctor Marcelo. Sé sobre el dinero robado, sobre las cuentas secretas, sobre los documentos falsificados. Lorena se enderezó lentamente. La máscara de fragilidad cayó de su rostro como si nunca hubiera estado ahí. Lo que quedó fue algo frío, calculador, casi irreconocible. ¿Hace cuánto sabes?, preguntó con voz completamente diferente, firme, sin el menor rastro de debilidad. Suficiente tiempo. Ella se rió. Una risa corta, amarga. El doctor Martín. Debí imaginar que ese idiota arruinaría todo. Marcelo nunca hubiera dicho nada. Marcelo me lo dijo todo hace 1 semana. Está muriendo y quería limpiar su conciencia. Vi cómo procesaba esta información, cómo calculaba cuánto podía haber revelado, cuánto sabía yo. Bien, dijo finalmente, cruzándose de brazos. ¿Y qué vas a hacer ahora, Jorge? ¿Divorciarte de mí? Adelante, pero no vas a salir bien de esto. Tengo testigos que dirán que fuiste un esposo negligente, que me abandonaste cuando más te necesitaba, que me maltrataste emocionalmente. ¿Testigos? ¿Te refieres a Marisela? ¿A tu cómplice? Me refiero a vecinos que te han visto salir dejándome sola durante horas, a amigos que pueden testificar sobre tu comportamiento distante, a registros médicos que muestran mi enfermedad.
registros médicos falsos que un doctor corrupto creó. Tengo su confesión completa, Lorena, por escrito, firmada. Vi cómo algo en ella se quebraba, pero en lugar de rendirse, se volvió más agresiva. ¿Y qué? ¿Crees que un juez te va a creer? Soy la esposa enferma, la víctima. Tú eres el hombre que me está abandonando después de fingir cuidarme. ¿Quién crees que generará más simpatía? No me importa la simpatía, me importa la verdad, y la verdad está documentada. Fotos tuyas caminando perfectamente bien, videos del investigador privado que contraté, correos electrónicos donde planeas todo con Marisela, estados de cuenta que muestran el robo sistemático, documentos del contador forense que prueban el fraude financiero. Vi el color drenarse de su rostro. ¿Estás mintiendo? No. Por primera vez en 5 años, alguien en esta relación está diciendo la verdad completa. Lorena se dejó caer en la cama, no como víctima esta vez, sino como alguien que acaba de darse cuenta de que perdió el juego. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz se quebró a pesar de mí mismo. ¿Por qué hiciste todo esto? Si querías divorcio, si querías la casa, si querías dinero, podríamos haber hablado. No tenías que destruirme así. Ella me miró con algo que podría haber sido tristeza o simplemente cansancio, porque hablando no habría conseguido nada. Eres demasiado apegado a tus principios, Jorge. Habrías peleado por la casa, por el dinero, por todo. Habrías hecho el divorcio largo y costoso. Así, con la enfermedad, solo tenía que esperar. Tú solo me dabas todo porque te sentías culpable, porque creías que era lo correcto. Entonces todo fue por codicia, simple y pura codicia. Fue por supervivencia, por asegurar mi futuro. Tengo 48 años, Jorge. No es fácil empezar de nuevo a esta edad. Necesitaba recursos. Tenías un esposo que te amaba, que habría dado su vida por ti. Literalmente la estaba dando. No quería tu amor, quería tu dinero, quería la estabilidad. Y lo tenía todo perfectamente planeado. Hasta que ese maldito doctor nuevo tuvo que meter su nariz donde no lo llamaban. Me senté en el sofá, de repente agotado hasta los huesos. Mañana te van a entregar los papeles de divorcio. También van a investigarte por fraude. El seguro médico ya está al tanto de los reclamos falsos. La policía tiene toda la evidencia sobre las cuentas y documentos falsificados. Lorena se puso de pie de un salto. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Eres una extraña. No sé quién eres realmente. Nunca lo supe. Jorge, espera. ¿Podemos arreglar esto? Puedo devolver el dinero. Puedo. No hay nada que arreglar. Esto terminó hace 5 años. Solo que yo no lo sabía. Ella cambió de táctica nuevamente. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas que esta vez, tal vez, eran reales. Por favor, no me hagas esto. Te lo ruego. Iré a prisión. Mi vida se arruinará. Mi vida ya está arruinada, Lorena. 5 años de mi vida que nunca recuperaré. Un trabajo que perdí. Amistades destruidas. Salud deteriorada. Dignidad pisoteada. Todo por tus mentiras. Fui débil. Fui estúpida. Pero podemos empezar de nuevo. Podemos. No, la interrumpí poniéndome de pie. No hay nuevo inicio para nosotros. Voy a dormir en casa de Brenda esta noche. Mañana empezaré a mudarme permanentemente. Puedes quedarte aquí hasta que el proceso legal determine qué pasa con la casa. No tienes a dónde ir. No tienes dinero. No tienes trabajo. Tengo mi dignidad de vuelta. Y eso es más de lo que tuve en los últimos 5 años. Recogí algunas cosas en una maleta. Lorena me siguió por toda la casa, alternando entre súplicas y amenazas. Te vas a arrepentir de esto. Voy a decirle a todos que me abandonaste. Nadie te va a creer. Por favor, Jorge, no me dejes. Ignoré todo. Terminé de empacar y me dirigí a la puerta. Jorge, me llamó una última vez. Su voz sonaba diferente, más real que nunca. Me volteé. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó. Aunque sea un poco, o todo fue solo deber y sacrificio. La miré a los ojos. A esta mujer que había compartido mi vida durante 16 años, que había sido mi esposa, mi compañera, mi responsabilidad.
Te amé con todo lo que tenía. Te amé hasta el punto de perderme a mí mismo. Y eso fue mi error, no el tuyo. Aprendí que el amor no debería destruir a las personas. No debería costar todo lo que eres. Y ahora, ¿qué sientes? Nada. Solo cansancio y la necesidad de sanar. Salí de esa casa y no miré atrás. Brenda me recibió con los brazos abiertos, me preparó té, me dio un lugar donde dormir, me dejó llorar todo lo que necesitaba. Ya pasó, me decía mientras me abrazaba. Ya estás libre, pero no se sentía como libertad todavía. Se sentía como caminar entre ruinas tratando de encontrar algo que reconstruir. Al día siguiente, Omar me llamó temprano. Los papeles fueron entregados. Lorena tiene 24 horas para responder. También presenté una moción para congelar todas las cuentas conjuntas y proteger los activos restantes. ¿Y las investigaciones criminales? En proceso. El seguro médico está furioso. Van a ir con todo. La fiscalía también mostró interés cuando vieron la magnitud del fraude. Pasaron los días. Lorena contrató un abogado, un tipo agresivo que trató de pintarme como el villano. Difundieron rumores de que yo había sido abusivo, negligente, controlador. Pero la evidencia hablaba más fuerte que cualquier rumor. Las fotos, los videos, los documentos, la confesión del doctor Marcelo. Todo creaba un caso tan sólido que el abogado de Lorena empezó a hablar de acuerdos. «Quiere negociar», me dijo Omar. «Está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre la casa y las cuentas si tú no presionas los cargos criminales. ¿Y el dinero que robó? Dice que no tiene casi nada, que ya lo gastó, pero está dispuesta a firmar un plan de pagos para devolver lo que pueda». Pensé en eso durante días. La parte de mí que quería venganza. Quería verla pagar completamente. Quería justicia en su forma más pura. Pero la parte de mí, que estaba agotada, que solo quería paz, que necesitaba cerrar este capítulo y seguir adelante. Quería terminar con todo. Le dije a Omar que quería pensar en la propuesta de acuerdo. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Había demasiado en juego, demasiadas emociones involucradas, demasiado dolor que procesar. Esa semana me reuní con el doctor Marcelo. Él también había sido contactado por las autoridades. Su licencia médica estaba siendo revisada. Probablemente la perdería de forma permanente. «No vine a pedirte perdón», me dijo, cuando nos sentamos en una cafetería discreta. «Sé que no lo merezco. Vine a darte algo más que tal vez pueda ayudarte». Me extendió un sobre. «¿Qué es esto?» «Registros de todas las conversaciones que tuve con Lorena. Las grabé al principio por precaución profesional. Después, porque algo en mí sabía que esto terminaría mal. Hay horas de material donde ella admite abiertamente la farsa, donde planea cada detalle, donde se burla de ti». Tomé el sobre sin abrirlo. «¿Por qué no me diste esto antes?» «Porque soy un cobarde. Porque cuando Marcelo murió hace 2 semanas, me di cuenta de que yo podría ser el siguiente, y no quiero morir sabiendo que permití que esto continuara». «¿Marcelo murió?», repetí en voz baja. «Cáncer de páncreas. Rápido y doloroso. En sus últimos días me llamaba llorando, diciendo que todo esto lo había enfermado, que la culpa lo había comido por dentro». El doctor Martín pausó. «No sé si literalmente la culpa lo mató, pero sé que no lo dejó vivir en paz». Me fui de esa reunión con el sobre y con pensamientos muy complicados. Marcelo había muerto cargando su culpa. Lorena viviría cargando las consecuencias de sus acciones. Y yo tendría que vivir cargando las cicatrices de 5 años de engaño. Esa noche escuché algunas de las grabaciones. Fue como abrir una herida que apenas comenzaba a sanar. Escuchar la voz de Lorena, tan diferente cuando creía que nadie más la escuchaba, tan fría y calculadora. Me revolvió el estómago. En una grabación de hace 3 años decía: «Jorge es perfecto para esto. Es lo suficientemente inteligente para ganar buen dinero, pero lo suficientemente emocional para ser manipulado. Mientras yo llore, él hará lo que sea». En otra, de hace apenas 6 meses. «A veces me da asco tener que fingir que me importa, pero es solo un poco más de tiempo.
Puedo aguantarlo. Apagué las grabaciones. No necesitaba escuchar más. Ya había suficiente evidencia. Ya había suficiente dolor. Al día siguiente, le dije a Omar que aceptaría el acuerdo, pero con condiciones muy específicas. Lorena renuncia a todo reclamo sobre la casa, las cuentas y cualquier activo a mi nombre. Firma un documento donde admite el fraude y se compromete a no difamar mi nombre públicamente. Devuelve todo el dinero que pueda en un plan de pago supervisado por la corte. Y a cambio, yo no presiono los cargos criminales más graves. ¿Y el seguro médico?, preguntó Omar. Ellos pueden hacer lo que quieran. No voy a intervenir a su favor, pero tampoco voy a presionar más allá. Que la justicia siga su curso natural en ese frente. Omar redactó los documentos. El abogado de Lorena los revisó. Hubo idas y vueltas, negociaciones sobre cantidades y plazos, pero finalmente llegamos a un acuerdo. 3 semanas después de que salí de esa casa, nos reunimos en la oficina de Omar para firmar los papeles finales del divorcio y el acuerdo. Lorena llegó con su abogado. Se veía diferente. Había envejecido, tenía ojeras profundas, había perdido peso, su cabello estaba descuidado, era irónico. Ahora se veía realmente enferma. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa larga, no nos miramos a los ojos. El abogado de Lorena habló primero. Mi clienta está de acuerdo con los términos propuestos. Firmará todos los documentos hoy. Omar asintió y comenzó a pasar los papeles, uno por uno. Lorena los firmó. Vi su mano temblar ligeramente. No supe si era actuación o si realmente estaba nerviosa. Cuando llegamos al último documento, el que oficializaba el divorcio, Lorena pausó. ¿Puedo hablar con Jorge? ¿A solas? Solo un minuto. Su abogado y Omar nos miraron. Yo asentí. Salimos al pasillo. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, separados por metros que se sentían como kilómetros. No espero que me perdones, comenzó ella. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas algo. Esperé en silencio. Al principio, todo era calculado, todo era plan, pero hubo momentos, especialmente en el segundo y tercer año, donde parte de mí quería detenerse, donde veía cuánto te estabas sacrificando y algo en mí se sentía mal. ¿Y por qué no paraste? Porque ya había llegado muy lejos, porque tenía miedo de las consecuencias, porque era más fácil seguir mintiendo que enfrentar la verdad. Ella se limpió una lágrima. Y porque soy cobarde, Jorge. Soy una cobarde que eligió el camino fácil sin importar a quién lastimara. Y ahora todo el mundo me odia. Mi familia me dio la espalda. Marisela ni siquiera contesta mis llamadas. Estoy completamente sola. Eso es consecuencia de tus decisiones. Lo sé, y las acepto. Pero quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo, si pudiera hacerlo diferente, ¿qué? ¿No lo harías? La interrumpí. No te creo, Lorena. Creo que si tuvieras la oportunidad lo harías de nuevo, pero con más cuidado para no ser descubierta. Ella no negó mis palabras, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Adiós, Lorena, dije, y regresé a la oficina. Firmamos los últimos papeles. El divorcio quedó oficializado. Después de 16 años de matrimonio, 5 de ellos en una pesadilla, finalmente era libre. Cuando salí de esa oficina, Brenda me esperaba afuera. Me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes? Vacío, aliviado, triste, no sé, todo al mismo tiempo. Es normal. Acabas de cerrar un capítulo enorme de tu vida. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, lenta, dolorosa, pero necesaria. Empecé a buscar trabajo. No fue fácil. Había estado fuera del mercado laboral durante 5 años. Mi experiencia estaba desactualizada. Muchas empresas me rechazaron, pero finalmente una pequeña firma de ingeniería me dio una oportunidad. No era el puesto que tenía antes. El salario era apenas $1.8 mensuales, menos de la mitad de lo que ganaba antes. Pero era un inicio. Mi primer día de trabajo lloré en el baño. No de tristeza, sino de alivio. Estaba volviendo a ser productivo, estaba volviendo a ser yo. También empecé terapia. Mi terapeuta,
Una mujer sabia llamada doctora Amalia me ayudó a procesar todo el trauma. Lo que viviste se llama abuso psicológico y financiero, me explicó en una de nuestras sesiones. Lorena te aisló, te manipuló emocionalmente, te explotó financieramente. Eso deja marcas profundas. ¿Cómo se supone que vuelva a confiar en alguien después de esto?, pregunté. Poco a poco, empezando por confiar en ti mismo, en tu capacidad de reconocer señales de alerta, en tu derecho a establecer límites, en tu valor como persona más allá de lo que puedes dar a otros. Trabajamos en eso durante meses, en reconstruir mi autoestima, que había sido demolida, en entender que el amor verdadero no requiere autodestrucción, en aprender que está bien poner mis necesidades primero. A veces, lentamente comencé a reconectar con viejos amigos. Algunos me recibieron con los brazos abiertos, otros eran más cautelosos, heridos por años de cancelaciones y distancia. No los culpaba. Mi amigo Marcelo, con quien trabajé durante años antes de renunciar, me invitó a tomar café. No tienes que explicarme nada, me dijo cuando empecé a disculparme por desaparecer. Brenda me contó por encima lo que pasó. Eso fue. No tengo palabras, Jorge, pero estoy aquí ahora si me necesitas. Recuperar esas amistades fue como regar plantas que habían estado secas por años. Tomó tiempo, pero lentamente comenzaron a revivir. También empecé a salir más. Al principio solo a lugares seguros con Brenda. Después me atreví a ir solo, a caminar por parques, a sentarme en cafeterías, a vivir sin el peso constante de tener que regresar corriendo a casa. La casa. Ese fue un proceso aparte. Después del divorcio, la casa quedó legalmente a mi nombre. Pero entrar ahí era doloroso. Cada habitación tenía recuerdos. El dormitorio donde pasé noches en vela, cuidando a alguien que fingía. La cocina donde preparé miles de comidas especiales innecesarias. El sofá donde dormí incómodo durante años. Decidí venderla. Omar me ayudó con el proceso. No obtuve mucho después de pagar la hipoteca restante, pero fue suficiente para alquilar un departamento pequeño y tener un colchón financiero mientras me estabilizaba. Mi nuevo departamento era diminuto comparado con la casa. Un dormitorio, una sala pequeña, una cocina básica, pero era mío. Cada mueble que compré, cada decisión de decoración, cada espacio, era solo mío. La primera noche que dormí ahí, en mi propia cama, en mi propio espacio, sin el peso de cuidar a nadie más que a mí mismo, dormí 10 horas seguidas. 6 meses después del divorcio, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé. No era la vida que tenía antes de Lorena. Esa ya no existía y nunca volvería. Era algo nuevo, construido desde cenizas, frágil pero genuino. En el trabajo me ascendieron a un puesto mejor. Nada espectacular, pero el salario subió a $2.5 mensuales y me dieron un proyecto importante. Mi jefe, un hombre llamado Ricardo, me llamó a su oficina un día. Jorge, he notado tu dedicación. Sé que volviste a la industria después de un tiempo fuera, pero tu trabajo es excepcional. Quiero que lideres el equipo del nuevo proyecto. Acepté con una mezcla de orgullo y miedo. Había olvidado cómo se sentía que alguien confiara profesionalmente en mí. El proyecto fue un éxito, y con ese éxito vino algo que no esperaba: confianza en mí mismo. Esa confianza que Lorena había erosionado lentamente durante 5 años empezaba a reconstruirse. También retomé viejos pasatiempos. Solía jugar fútbol los domingos antes de casarme. Lo dejé cuando Lorena apareció en mi vida porque ella decía que le gustaba que pasáramos los fines de semana juntos. Ahora volví a jugar. Me dolía todo el cuerpo después de cada partido, pero me sentía vivo. Me sentía parte de algo más grande que mi propio drama personal. En uno de esos partidos conocí a Miguel, un hombre de mi edad que también estaba reconstruyendo su vida después de un divorcio difícil. No tan dramático como el tuyo, admitió cuando le conté mi historia, pero igual doloroso. 15 años con alguien que resultó ser diferente a quien yo creía. Nos hicimos amigos, quedábamos para cenar después de los partidos, hablábamos de todo, de nada, del proceso de sanar,
de aprender a estar solos, sin sentirnos solitarios. ¿Has pensado en volver a tener una relación?, me preguntó Miguel una noche. No sé si esté listo. No sé si algún día lo esté. Es normal sentir eso ahora. Pero no todos son como Lorena, Jorge. Hay gente buena ahí afuera. Lo sé. Racionalmente lo sé. Pero emocionalmente, no puedo ni imaginar volver a confiar así en alguien. Miguel asintió comprendiendo. Dale tiempo. No hay prisa. Mientras tanto, Lorena enfrentaba sus propias consecuencias. Brenda me mantenía informado, aunque yo no preguntaba. El seguro médico la demandó civilmente. El caso fue a juicio y perdió. Le ordenaron pagar $150 en restitución, dinero que no tenía. Tuvo que declararse en bancarrota. Perdió todo. Se mudó a un departamento diminuto en una zona peligrosa de la ciudad. Consiguió trabajo en un supermercado, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Marisela, su cómplice, también enfrentó cargos. Resultó que había ayudado activamente en la falsificación de algunos documentos. Recibió 2 años de libertad condicional y una multa considerable. Lorena preguntó por ti, me dijo Brenda un día, a través de su abogado. Quiere saber si estarías dispuesto a hablar con ella. ¿Para qué? No lo sé. Tal vez para cerrar cosas. O tal vez para pedir ayuda. No estoy segura. Pensé en eso durante días. Parte de mí, la parte que todavía recordaba los primeros años de nuestro matrimonio cuando las cosas eran buenas, sentía curiosidad. Pero la parte más sabia, la que había aprendido a protegerse, sabía que no le debía nada. No, le dije finalmente a Brenda. No tengo nada que hablar con ella. Ese capítulo está cerrado. En la terapia, la doctora Amalia me ayudó a procesar esa decisión. No tienes obligación de darle cierre a ella, me explicó. Ya te diste cierre a ti mismo. Eso es lo que importa. Pero a veces me siento culpable. Sé que está sufriendo. Sé que lo está pasando mal. Jorge, Lorena está enfrentando las consecuencias naturales de sus decisiones. No es tu responsabilidad rescatarla de eso. De hecho, hacerlo sería perjudicial tanto para ti como para ella. Tenía razón. Pasé 5 años rescatándola de una enfermedad falsa. No iba a pasar el resto de mi vida rescatándola de las consecuencias reales de sus acciones. 1 año después del divorcio, recibí una carta. Era de Lorena, escrita a mano. Varias páginas. Estuve tentado a tirarla sin leerla. Pero algo en mí necesitaba saber qué decía. La carta era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de intentos de justificarse. Decía que estaba en terapia, que estaba trabajando en ser mejor persona, que entendía el daño que causó. Al final escribía: no espero tu perdón. Solo quería que supieras que cargo con esto cada día, que me arrepiento profundamente y que espero que hayas encontrado la paz que mereces. Leí la carta varias veces. Después la guardé en un cajón. No respondí. No sentía que tuviera que responder, pero sí me hizo pensar en el perdón. No el perdón que ella pedía, sino el perdón que yo necesitaba darme a mí mismo, porque descubrí que parte de mi dolor no venía solo de lo que Lorena hizo, sino de la culpa que yo sentía. Culpa por no haber visto las señales antes, por haber sido tan ingenuo, por haber permitido que esto continuara tanto tiempo. En terapia trabajamos en eso. No eras ingenuo, Jorge. Eras confiado, y la confianza en una relación de compromiso es normal y saludable. Lo que no es normal es que alguien abuse de esa confianza tan sistemáticamente. Pero debía haber visto algo, alguna señal. Lorena era muy buena en lo que hacía. Tenía práctica, tenía ayuda, tenía un plan elaborado. No seas tan duro contigo mismo. Aprender a perdonarme fue más difícil que aprender a vivir sin Lorena. Pero poco a poco lo logré. 18 meses después del divorcio, algo inesperado sucedió. Conocí a alguien. No estaba buscando. De hecho, estaba activamente evitando cualquier posibilidad de romance. Pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos. Se llamaba Brenda, igual que mi hermana, lo cual siempre causaba confusión divertida. Era contadora en la empresa donde yo trabajaba. Nos cruzábamos en la cafetería
en reuniones, en el elevador. Empezamos a conversar, solo charlas casuales al principio, sobre trabajo, sobre el clima, sobre nada importante. Pero lentamente, esas charlas se volvieron más profundas. Descubrí que ella también estaba saliendo de una relación difícil, que entendía lo que era reconstruirse. No estoy buscando nada serio, me dijo, cuando finalmente la invité a tomar café fuera del trabajo. Todavía estoy sanando yo también, admití. Solo pensé que sería agradable tener compañía de alguien que entiende. Y fue agradable. No había presión, no había expectativas. Solo dos personas disfrutando la compañía del otro. Salimos varias veces más, al cine, a cenar, a caminar por el parque, todo casual, ligero, sin compromiso. Pero una noche, después de una cena particularmente agradable, ella me tomó la mano. Sé que dijimos que íbamos despacio, y quiero seguir yendo despacio. Pero también quiero que sepas que me gustas, Jorge. Me gusta la persona que eres. Sentí pánico por un segundo. Ese viejo miedo a confiar, a abrirme, a ser vulnerable. Pero también sentía algo más. Esperanza. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no todas las personas eran como Lorena. Tú también me gustas, respondí honestamente. Pero tengo miedo, mucho miedo. Lo sé, yo también. Pero creo que vale la pena intentarlo. Sin prisa, sin presión, solo ver qué pasa. Y eso hicimos. Continuamos, viéndonos, conociéndonos, construyendo algo nuevo basado en honestidad y respeto mutuo. No fue fácil. Hubo momentos donde mi trauma con Lorena se interponía, donde malinterpretaba cosas inocentes como señales de alerta, donde mi desconfianza amenazaba con sabotear algo bueno. Pero esta Brenda era paciente, entendía, y lo más importante, era honesta. Cuando le preguntaba algo, me respondía directamente. Cuando había un problema, lo hablábamos. Era completamente diferente a lo que viví con Lorena, y esa diferencia me daba esperanza. Han pasado 3 años desde que salí de aquella casa. Continué 9, 23. Han 3 años desde que descubrí la verdad. 3 años de reconstrucción, lenta, pero constante. Hoy tengo 54 años. Físicamente llevo las marcas de aquellos 5 años de engaño, las canas completas, las arrugas profundas, la espalda que me duele cuando llueve, pero emocionalmente estoy en el mejor lugar donde he estado en mucho tiempo. Mi carrera se recuperó más de lo que esperaba. Ahora soy gerente de proyectos en la firma de ingeniería, ganando $3.5 al mes. No es lo que ganaba antes de Lorena, pero es suficiente. Me permite vivir cómodamente, ahorrar un poco y ayudar a Brenda, mi hermana, de vez en cuando, como ella me ayudó a mí. Mi relación con la otra Brenda, la contadora, creció despacio, como 2 plantas cuidadas con paciencia. Después de un año decidimos vivir juntos. Fue aterrador dar ese paso, pero ella entendió mis miedos y nunca me presionó. Compartir espacio con alguien nuevamente me hizo enfrentar muchos fantasmas. Los primeros meses me despertaba en las noches con ansiedad, revisando que ella estuviera realmente dormida, buscando señales de engaño que no existían. Pero con terapia y con la constancia honesta de Brenda, esos episodios se volvieron menos frecuentes. Aprendí que no todas las relaciones son tóxicas, que no todo amor requiere autosacrificio destructivo, que está bien establecer límites y esperar reciprocidad. De Lorena supe poco en estos años. Mi hermana dejó de contarme sobre ella porque entendió que yo necesitaba distancia total. Solo sé que sigue trabajando en el supermercado, que sigue pagando sus deudas poco a poco, que sigue viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Hace 6 meses la vi por casualidad. Estaba en el centro comprando algo para la casa y ahí estaba ella, saliendo de una tienda. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Se veía mucho mayor. El cabello casi completamente gris, la postura encorvada, la ropa gastada. Me miró con algo que parecía vergüenza mezclada con tristeza. Yo simplemente asentí con la cabeza y seguí caminando. No sentí rabia, no sentí satisfacción por verla así, no sentí nada más que indiferencia.
y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi proceso de sanación. El verdadero perdón no es olvidar ni reconciliarse, es llegar al punto donde el daño que te hicieron ya no controla tu vida. Es poder ver a la persona que te lastimó y sentir paz en lugar de tormenta. Mi terapeuta, la doctora Amalia, me dio de alta hace un año. En nuestra última sesión me dijo algo que llevo conmigo todos los días. Jorge, lo que Lorena te quitó fue real. 5 años de tu vida, tu estabilidad financiera, tu confianza en las personas, eso es innegable. Pero lo que tú recuperaste es aún más valioso. Tu dignidad, tu autoconocimiento, tu capacidad de establecer límites saludables. Eres más fuerte ahora, no a pesar del dolor, sino a través de él. Tenía razón. Nunca habría elegido pasar por lo que pasé. Nunca le recomendaría a nadie sufrir así para aprender. Pero tampoco puedo negar que la persona que soy ahora es más consciente, más completa, más genuina que la que era antes. Aprendí que el amor verdadero no te pide que desaparezcas. No te exige que renuncies a todo lo que eres. No te mantiene aislado del mundo. El amor real te ve, te respeta, te permite crecer. Aprendí que la bondad sin límites es autodestrucción, que decir no es un acto de amor propio, que cuidar de otros está bien, pero nunca a costa de abandonarme completamente a mí mismo. También aprendí sobre las señales de alerta, el aislamiento progresivo, la dependencia emocional fabricada, la culpa como herramienta de control, las peticiones que siempre crecen pero nunca terminan. Ahora las reconozco, ahora las detengo antes de que echen raíces. Mi hermana Brenda se casó el año pasado. En su boda me pidió que diera un discurso. Hablé sobre la familia, sobre el apoyo incondicional, sobre cómo ella me salvó cuando yo más lo necesitaba. Al terminar, ella me abrazó llorando. Tú también me salvaste a mí, me susurró. Me enseñaste que la fortaleza no es aguantar todo, sino saber cuándo pedir ayuda. Estos 3 años también me enseñaron sobre la comunidad. Miguel, mi amigo del fútbol, sigue siendo parte importante de mi vida. Ricardo, mi jefe, se convirtió en mentor y amigo. Otros colegas, vecinos, conocidos, todos formaron una red de apoyo que nunca supe que necesitaba. Descubrí que el aislamiento no solo es peligroso, es antinatural. Los humanos necesitamos tribu, necesitamos personas que nos vean, que nos conozcan de verdad, que nos llamen cuando notan que algo anda mal. Hace un mes, Brenda, mi pareja, y yo tuvimos una conversación importante. Ella quería hablar sobre el futuro, sobre matrimonio, tal vez. Sentí ese pánico familiar subir por mi garganta. Después de lo que viví con Lorena, la idea del matrimonio me aterraba. No necesitamos casarnos, me dijo cuando vio mi reacción. No necesitamos un papel para validar lo que tenemos, solo quería saber qué piensas del futuro juntos. Le tomé las manos y le dije la verdad. Tengo miedo. Probablemente siempre tendré miedo. Pero también sé que lo que tenemos es real, es honesto, es recíproco, y quiero construir un futuro contigo, a mi ritmo, con mis limitaciones. Pero quiero intentarlo. Ella sonrió. Eso es todo lo que necesito escuchar. Tu ritmo es perfecto para mí, y así vamos, día a día, sin prisa pero sin pausa, construyendo algo sólido sobre fundamentos de honestidad y respeto mutuo. A veces todavía tengo pesadillas sobre aquellos 5 años. Sueño que sigo atrapado, que sigo cuidando a alguien que no lo necesita, que sigo perdiendo pedazos de mí mismo día tras día, pero despierto en mi departamento, al lado de alguien que me ama de verdad, rodeado de una vida que construí con esfuerzo, pero que es genuinamente mía. Y respiro profundo, recordándome que ya no estoy ahí, que sobreviví, que escapé. Si pudiera hablar con el Jorge de hace 5 años, el que estaba a punto de caer en la trampa de Lorena, no sé si podría advertirle. Tal vez algunas lecciones solo se aprenden viviéndolas, pero sí le diría esto. Tu bondad no es debilidad. Tu capacidad de amar profundamente es un regalo. Solo asegúrate de dárselo a alguien que lo valore y lo respete de verdad.
Y si pudiera hablar con alguien que esté viviendo algo similar ahora mismo, alguien que siente que debe sacrificarlo todo por otra persona, alguien que está perdiendo su identidad en nombre del amor, le diría: no estás obligado a prenderte fuego para mantener caliente a alguien más. El verdadero amor no te pide que desaparezcas, y si lo hace, no es amor, es abuso disfrazado. Hoy miro mi vida y veo posibilidades en lugar de cadenas. Veo un futuro en lugar de un bucle infinito de sacrificio. Veo una segunda oportunidad que casi pierdo. Lorena me quitó 5 años, pero no me quitó el resto de mi vida. Esa victoria es mía, y cada día que vivo auténticamente, cada momento que elijo mi bienestar sin culpa, cada vez que establezco un límite saludable, es una afirmación de que sobreviví y que merecía sobrevivir. La libertad no siempre se siente gloriosa al principio. A veces se siente como caminar entre ruinas, pero con tiempo, con apoyo, con trabajo interno constante, esas ruinas se convierten en cimientos para algo nuevo, algo mejor, algo verdadero. Y eso, finalmente, es suficiente.